Ok, entonces los materiales que habíamos pedido, carboncillo blanco o pastel seco blanco, carboncillo y borrador de chicle. Por otro lado habíamos pedido cartulina texturizada, ¿verdad? Vamos a utilizar el lado menos texturizado para que no nos cueste el trabajo. Voy a hablar rápidamente, no voy a hacer un dibujo muy acabado, sino que solamente vamos a hablar de los elementos de claroscuro. Ok, lo primero que vamos a hacer es un círculo. Recuérdense que la diferencia, eso ya lo hemos hablado en clase, la diferencia entre el círculo y la esfera es que el círculo es la forma y la esfera es la figura. Entonces, como estamos en un material que tiene solamente dos planos, podemos nada más dar la sensación de tres dimensiones, pero solamente tenemos dos dimensiones. Entonces vamos a comenzar dibujando el contorno de la esfera, que sería, en este caso, un círculo. ¿Okay? El siguiente paso, y aquí comenzamos hablando de los elementos del claroscuro, es la línea donde termina la luz y comienza la sombra. Esa es una frontera, lo podemos pensar como una frontera. Si estuviéramos bajo la lluvia, la luz sería las gotas que caen desde el cielo, y si vemos una esfera, esa línea donde dejan de caer las gotas, donde deja de mojar la superficie de la esfera, es la línea terminal, la parte que queda seca, es la línea terminal donde comienza a quedar cerca la esfera. Entonces vamos a suponer en este caso que nuestra fuente luminosa no la voy a poner directamente de arriba, sino que la vamos a poner un poquito cerca de nosotros. Se recuerdan de los símbolos, de las direcciones. Entonces esa flecha quiere decir de que nuestra fuente luminosa viene detrás de nosotros y arriba hacia la derecha. Nuestra línea terminal, recuérdense de que es perpendicular a la fuente luminosa. Eso quiere decir de que podríamos hacer una línea imaginaria totalmente recta, y la voy a hacer muy leve solo para que entendamos qué es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros continuáramos esta línea y tocara esta otra, aquí se formaría un ángulo de 90 grados. Ahora, esta línea no va a ser totalmente plana. Ya habíamos hablado de que en la esfera es muy difícil de que esa línea terminal sea plana, a menos de que por razones muy del destino o porque nosotros lo habíamos calculado muy exacto, pongamos la fuente luminosa en un ángulo en el que los rayos reflejan en el punto adecuado y nosotros estemos viéndolo del punto adecuado y esa línea sea plana. De lo contrario, siempre va a haber una hemisfera, una semiluna en un sentido o hacia el otro. En este caso, como la fuente luminosa viene de atrás hacia adelante, la línea terminal va a ser redonda en ese sentido, porque va a estar más iluminada esta parte o este rostro de la esfera que el de atrás o el de abajo, ¿ok? Pero ya sabemos de que estos dos puntos son la línea perpendicular de la fuente luminosa. Entonces vamos a hacer nuestra línea terminal y vamos a hacer un trazo muy informal, ¿ok? Y ahí tenemos nuestra composición. La otra cosa que habíamos dicho que era importante, entonces ya vamos hablando, uno, la fuente luminosa, punto, pero en línea terminal. La forma este no es un elemento, la forma obviamente no es un elemento, pero lo que viene a continuación sí. La sombra proyectada es la sombra que hace un objeto sobre el cual está colocado. En este caso, vamos a suponer que esta esfera está sobre una mesa y está haciendo contacto más o menos en este punto. No lo está haciendo acá porque estamos viéndolo levemente de arriba la esfera, a menos de que estuviéramos viéndola totalmente plana. Entonces coincidiría el punto más bajo de la esfera con el punto de contacto de la mesa, pero en este caso lo vamos a hacer un poquito arriba. Ahora, ¿de qué nos sirve saber la dirección de la fuente luminosa? Porque en esa misma dirección va a ser una línea paralela, y esta línea va a ser la
sombra proyectada. Entonces nosotros podemos hacer un trazo igual horizontal en el punto que está haciendo contacto la esfera con la mesa y comenzar a hacer nuestra proyección de la sombra. Entonces se recuerdan que es una esfera, eso ya lo vimos en perspectiva, que es una elipse, perdón. En perspectiva es un círculo, ¿verdad? Una elipse es un círculo en perspectiva. Entonces vamos a hacer ese segundo trazo. Ok, tenemos nuestra esfera, línea terminal, la sombra propia, ahora sí, esto es sombra propia del objeto, es el otro elemento, y sombra proyectada. Esta línea pues no la vamos a deshacer, no la necesitamos, pero sí necesitamos de que haya un poquito más, que esté un poquito más definida esa línea de la esfera. Ok, entonces ya hablamos de los dibujos que deberíamos de hacer antes de comenzar a sombrear. Ahora, ¿cuáles son los elementos de la sombra propia del objeto? Hay 4 elementos, yo se los había mencionado en clases, 4 elementos que son los más importantes del claroscuro. Uno es el punto más brillante, ¿sí? Y es una especie de elipse, otra vez, que está en la parte superior de nuestro objeto, en este caso de la esfera, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a utilizar nosotros nuestro carboncillo blanco, ¿ok? Luego, la línea terminal, el punto, esta línea terminal es el que define el volumen de un objeto. Si no tenemos una línea terminal, no importa cuál sea el dibujo, o por mejor que hayamos hecho un dibujo, si no tenemos claro cuál es la línea terminal, ese dibujo termina siendo plano, aunque nosotros lo veamos bien trabajado. Ese es el elemento más, de los 4 que estoy mencionando, el más importante para definir un volumen. Entonces, punto de mayor brillo, línea terminal, luego el punto de mayor contraste. El punto de mayor contraste es el punto que se encuentra a la par de la línea terminal por debajo de la sombra propia del objeto y que está alineada con la fuente luminosa. En este caso quedaría por debajo de la fuente, del punto más brillante, y en el centro de nuestra línea terminal, en el centro de nuestro objeto. ¿Sí? Para los que están haciendo su claroscuro con lápiz, pues se vale, ustedes no pueden sobar el dibujo, sino que únicamente pueden pulirlo. Esto quiere decir de que el efecto de suavidad en el claroscuro debe ser trabajado únicamente con el lápiz. No se vale ni utilizar esfuminos, ni chamois, menos la mano, ¿verdad? Los que usan carboncillo, pues sí, porque esa es la forma en la que se trabaja. Ok, por último, el último elemento más importante es el punto más oscuro y el punto de mayor profundidad. El punto de mayor profundidad es, regresando a la analogía de las gotas de lluvia, es el punto en el que ya no rebotan o no salpican esas gotas de agua. Si nosotros pensáramos de que hay un chorro que viene en este sentido, hay unas gotas que van a pegar en la superficie y van a rebotar en este punto del objeto, y al revés acá, van a rebotar para acá y también para acá, y van a ir rebotando hasta cierto punto, por supuesto con menos fuerza, y algunas van a llegar a la superficie del objeto, pero va a haber un momento en que esas gotas ya no van a tocar el objeto, y ahí es donde la luz se pierde, es el punto más profundo del objeto. Entonces en este caso sería acá, ¿sí? Ok, ahora terminemos nuestro claroscuro. Lo que vamos a pensar, los siguientes elementos. En cuanto a la sombra proyectada, vamos a comenzar mejor del objeto. Entonces, cuando nosotros estamos viendo un objeto, no somos conscientes de ello, pero a la vez de que la luz pega en la parte superior izquierda, hay otras fuentes de luz
que afectan a este objeto, aunque no sean luces como nosotros las conocemos, un foco, una candela o el sol, ¿verdad? Pero hay otros objetos que están cerca de este que pueden estar afectando, que rebotan la luz y están proyectando reflejos hacia ese objeto. Entonces, hay un momento, igual que lo de las gotas de lluvia que no pegan acá, va a haber una parte en el objeto, que es el contorno del mismo, al cual ya no va a llegar esas gotas de luz. Eso quiere decir que va a haber un degradado desde este punto hasta acá, o al revés, más oscuro acá y más claro acá. Entonces lo que vamos a hacer va a ser un trabajo de claro oscuro. En este sentido vamos a hacer más oscuras las orillas en todo sentido, hacia el centro. Perdonen, ese es mi chucho que está viejito y pobre. Pero ahí nos va a entretener un poquito con sus avientas. Ok. Y podemos sobar nuevamente. No voy, ojo, cuando estoy sobando voy a intentar de evitar sobar el negro con el blanco que tenemos acá, porque si no se va a hacer un claroscuro sucio. Entonces, una forma en la que nosotros podemos llegar a esos puntos más finos es presionando nuestro meñique a manera de hacer un esfumino, y ese ángulo pequeño que se forma en el meñique nosotros lo podemos trabajar un poquito más suavemente. Entonces, otra vez estoy esfumando. Por favor, recuérdense que este es el proyecto final, el que ustedes van a trabajar. Entonces, intenten hacer sus trabajos lo más limpio posible, ¿sí? No quiero trabajos a la carrera. Quiero que lo hagan bien meditado, bien pensado, bien calculado. El artista no solamente copia, el artista entiende qué es lo que está viendo. Entonces, eso sí lo deseo que lo hagan, por favor, que no vayamos a hacer trabajos rápidos. Ok. Ok, ya tenemos nuestro degradado hacia los lados. Ahora sucede lo mismo si esta no fue nuestra fuente principal luminosa, va a haber también un degradado de oscuro a claro, o si lo vemos al revés, de claro a oscuro. Eso quiere decir de que todo el objeto va a comenzar a degradarse o a oscurecerse en este sentido. ¿Sí? Y ojo, no vamos a perder nuestra línea terminal, eso es lo más importante, por favor. Entonces, y otra vez. Ok, vamos a seguir trabajando esto, obviamente, ¿verdad? Ok, de la sombra propia del objeto, aquí podríamos hacer algo más. ¿Se recuerdan de que habíamos puesto un punto más brillante? Nosotros podríamos ahora difuminar ese blanco sin tocar. Yo, si bien se dieron cuenta, yo puse hasta este punto mi carboncillo negro. Ahora voy a hacer al revés, de acá hacia los lados el carboncillo blanco. Y no voy a utilizar las manos o los dedos que he utilizado para difuminar el oscuro, sino que voy a hacerlo con otro dedo para no ensuciar, y degradando hacia abajo. Ok. Ok. Ahora de la sombra propia del objeto sucede algo. Esta línea terminal de acá hacia abajo va a haber una tonalidad mayor, pero una oscuridad mayor, pero tenemos que siempre pensar en el efecto que hablamos
de degradado del centro hacia fuera del objeto y de la luz luminosa hacia donde hay menos iluminación. Entonces vamos a hacer un oscurecimiento de toda esta área, pero pensando en oscurecer la parte más externa y más inferior del objeto. Ok, ahora se recuerda que sucedía algo con las gotas de agua cuando salpicaban acá. Como salpican en todas direcciones, van a haber unas que van a tocar esta parte de mi objeto y eso va a crear una especie de semiluna en la parte de abajo. Eso se llama brillo reflectivo. ¿Sí? Y esa parte debe ser levemente más clara que nuestra sombra propia del objeto. Pero ojo, ese reflejo no va a ser nunca, no va a tener nunca la intensidad de luz que nuestro punto de mayor brillo. Okay. Además de esta luz hay otras luces que habíamos hablado y ese es otro efecto. Forman una especie de cuña, una especie de triángulo a partir del punto de mayor contraste en esta dirección. Eso quiere decir de que en este cono de acá esa sombra va a ser más intensa. Nosotros podemos intensificar más, pero tenemos que estar conscientes de los otros efectos de los que habíamos hablado. Entonces vamos a oscurecer acá. Y vamos a seguir trabajando nuestro claro oscuro en este sentido. Okay. Bueno, ahora hablemos de la sombra proyectada. La sombra proyectada ya habíamos hablado que era, ¿verdad? Y si pensamos en esa línea que viene paralela a nuestra fuente luminosa, hay una línea bastante definida que se forma alrededor de esa elipse. Y esa la vamos a marcar de esta manera. Entonces, esa línea va a ser más profunda que la sombra proyectada misma. Se recuerdan que este era el punto de mayor profundidad, ¿sí? Es un punto totalmente negro, como un agujero negro, ahí se absorbe toda la luz. Pero esta línea sí debemos de definirla. Es un poquito, es como una aureola que se forma, como les digo, alrededor de la sombra proyectada. Ahora sí, vamos a oscurecer toda esta sombra, pero tenemos que tener en cuenta el siguiente elemento. Al igual que rebotan gotas de agua, que estamos hablando analógicamente, ¿verdad? En nuestro objeto, esas gotas vuelven a caer y producen un reflejo alrededor del punto de mayor profundidad de nuestra sombra proyectada. Entonces vamos a oscurecer, pero vamos a intentar de mantener levemente más claro esa sombra cerca del punto de mayor profundidad. ¿Sí? Y otra vez vamos a oscurecer un poco más esa aureola que habíamos hablado. Ok, esa es nuestra sombra proyectada. Claro, acá tenemos que pulir mucho más nuestro dibujo y ese es el trabajo del artista, ¿verdad? Ok, ahora otro efecto más de la sombra proyectada es de que esa línea, aunque sea relativamente
marcada, va a haber un degradado bien sutil desde la sombra proyectada hacia la parte del objeto número 2. El objeto número 2 es sobre el cual está colocado nuestra esfera. Entonces vamos a sobar un poquito esto para que se mire un poquito más pulido. Y creo que utilizando ese sobado podemos hacer ese degradado hacia los lados. Ok. Bueno, y ahí estamos, más o menos. Ok, y por último, todos los objetos entre más lejos están de nosotros, no solo se achican de tamaño o dan apariencia de achicarse de tamaño, sino que también pierden intensidad. Si alguien desea saber por qué, se puede acercar a mí, yo les puedo dar la explicación científica, ¿verdad? De qué es lo que sucede, pero en general hay un poquito más de oxígeno entre nosotros o el espectador y los objetos entre más lejos se encuentran de nosotros. Eso quiere decir de que va a estar más oscura alrededor de esa esfera, en la parte de arriba o lejana de nosotros, que la de acá. Entonces, una vez más, vamos a hacer un degradado, pero de la parte posterior de esa mesa sobre la cual se encuentra ubicada esta esfera. Y va a ser más oscura acá y menos oscura acá. Más intensa esa sombra en este punto y menos acá. Entonces vamos a proceder a eso. Y obviamente podemos trabajar muchísimo mejor este claro oscuro. Pero esos son los elementos principales. Aunque este objeto no está totalmente terminado, nosotros podemos ver cómo está elevado, cómo este objeto da la apariencia de que tiene volumen de una manera bien sencilla y relativamente convincente. Entonces, si nosotros pensamos lo que hacemos, analizamos lo que está sucediendo alrededor del objeto y lo unimos con nuestro talento, podemos hacer que un claroscuro sea bastante bien trabajado, ¿verdad? Pero no hay que ser empíricos a la hora de hacerlo. Ahora, ¿por qué nos tenemos que saber todos estos elementos? Porque a la hora de que nosotros vayamos a hacer nuestro proyecto, si es cierto que vamos a intentar de copiar una imagen, tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo en estas partes, esos reflejos, porque no solo vamos a copiar lo que vemos, sino que vamos a intentar entender por qué en este punto esa taza se ve más iluminada que en esta otra, o por qué se ve más profunda en este objeto que en este otro. Entonces, si nosotros lo analizamos, lo entendemos y lo trabajamos una cosa a la par de la otra, vamos a hacer trabajos muy bien acabados y bastante convincentes, ¿ok? Entonces, dejo ese video, por favor pongan atención e intenten de trabajarlo, hacer la práctica. Yo sé que lo había pedido para esta semana y los entiendo si no lo pueden presentar, pero por favor si quisiera que lo trabajáramos, si no lo hicieron esta semana, para la siguiente, ¿ok? Entonces los dejo ahí, suerte, nos miramos el día lunes.